Muy buenos días y al final los hechos se han consumado. El señor Putin ha invadido Ucrania. ¿Y qué va a ocurrir? Os diréis mucho. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a acabar este nuevo Juego de Tronos internacional? Pues no lo sabemos nadie. La cuestión es, ¿pinta mal? Muy, muy mal. No hay algo en estos momentos en el cual decir, bueno, podemos encontrar una solución en el corto plazo. No es así. Han empezado las sanciones y no está dando resultado. Pero bueno, antes de entrar un poquito más en materia, como siempre, vamos a tener el esquema de siempre, vamos a hablar de la macro y de cómo están los valores. Hoy posiblemente veamos algún valor más, como pueda ser el trigo, el platino. Y luego vamos a ver, si nos da tiempo, un poquito de educación financiera. Y en la tercera parte vamos a tener una entrevista con Ignacio Marín, CEO de Dark Planet, y veremos que nos cuente un poquito cuáles son los orígenes de la compañía, dónde está enfocada hoy en día, y puede ser una entrevista muy, muy, muy interesante porque el sector de la cultura en España, del cine, pues bueno, no es que la gente pase, pero no es muy conocido y es importante saber, pues oye, que tenemos aquí una industria que hace las cosas bien y es interesante pues darle voz. Así que vamos a ver las noticias. En este caso, todo gira, ya está claro, alrededor de la guerra de Ucrania. No hay que darle más vueltas. Los mercados están cayendo. Por suerte, de momento, todo está centrado seguramente en la parte del Donbass. Tendremos que ir viendo al final cómo van las cosas. En Kiev se ha escuchado algún que otro caer de bombas cerca de Kiev, pero todo se va a centrar, yo creo, en esas dos zonas del Donbass. ¿Y qué va a hacer hoy la comunidad internacional? Porque lo lógico es que nos hablasen bien de qué medidas van a tomar internacionalmente Europa y Estados Unidos. Pero, ¿sueltan prenda? No. ¿Cuándo se van a reunir? Si ya sabían que iba a suceder esto, ya alertaron que en 48 horas iba a suceder este ataque, pero ¿qué han hecho el resto del planeta? Sanciones, unas sanciones ridículas, porque Putin tiene acostumbrado a su pueblo al final a pasarlo mal. Rusia se va extendiendo, pero su pueblo no protesta. Los tienen bien instruidos, ven a Occidente como un enemigo, no como un aliado, no como un mercado del cual se pueden aprovechar, porque en este caso ahora van y tienen a China de su parte. Entonces, la situación a nivel internacional de diálogo es difícil. Recordemos que hoy en día, Rusia ha ido con tanques y demás allí, pero recordemos que tenemos misiles nucleares repartidos por el mundo. Y el mundo podría acabar, si recordamos bien en la película Terminator, Skynet saca todos los misiles y duramos bien poquito. Bueno, pues hoy en día se podría ocurrir lo mismo. Entonces, este es un juego donde por desgracia no gana nadie, pierden todos y en este caso, pues quien van a perder de momento van a ser los ucranianos. Pero aquí no nos olvidemos una cosa. El pueblo ucraniano no va a hincar la rodilla. Yo creo que no. El profundo odio que tienen a Rusia es grande. Aunque hay algunas zonas fronterizas con Rusia que puedan tener, pues cierta añoranza, la realidad es que en sí el pueblo ucraniano odia a Rusia, con lo cual puede haber una masacre muy grande, porque el pueblo no se va a rendir.
lo tienen muy claro, no se van a rendir. Y bueno, podrá irse gente de Ucrania, primero los extranjeros y algún que otro ucraniano. Pero el resto del pueblo no se va a ir, no se van a someter y la situación va a ser grave. Encima, en toda esta situación, pues bueno, lo que os vengo contando de los tipos de interés para el año que viene, para el mes que viene en Estados Unidos, pues bueno, está pasando a segundo plano, pero no nos olvidemos, esta circunstancia no creo que vaya a cambiar la situación. Vamos a seguir teniendo esa subida de tipos, lo que quizás ante la situación que hay no haya ese momento tan agresivo de 50 puntos básicos, que sea apenas de 25 puntos básicos, pero está ahí. Incluso ya aquí en Europa están hablando los distintos miembros del BCE de que este año podría haber hasta 2 subidas. Pero todo esto, como digo, va quedando en segundo plano, teniendo en cuenta que empiezan la temporada de resultados. Van saliendo algunos resultados, se ha cerrado el primer trimestre y vamos a ir viendo pues resultados. Entonces, la cuestión es que todos estos resultados, aunque vayan siendo buenos en los próximos días, ¿qué es lo que tiene que mover al mercado, ¿no? En definitiva, cómo va la economía por su desarrollo principal y luego potenciado, para bien o para mal, por los resultados empresariales, que al final son donde se ve mejor también cómo va la economía, ¿no? Los distintos indicadores macro que existen, pero luego las compañías, y las compañías van siguiendo subir sus ventas y obtener mejores beneficios, y algunos salen como el consenso de mercado, pues oye, mucho mejor. Y hasta ahora es lo que estábamos viendo. El problema es esta situación, que lo bueno que podemos encontrar de esta situación es que va a permitir que excelentes compañías que dan muy buenos beneficios las podemos comprar a precios mucho más bajos, que es una de las circunstancias que veíamos a principio de enero con esa bajada fuerte. Luego se moderó, pero esa bajada fuerte ya lo comenté, ¿no? Tú, si te gusta alguna compañía tipo Meta, la antigua Facebook, o Amazon, o Tesla, te gustan estas compañías, pues bueno, tienes la posibilidad de que con estas caídas las puedes comprar a precios mucho más interesantes. Entonces, bueno, si tienes una cartera a largo plazo, pues también te puede resultar interesante al final poder hacer alguna aportación más, porque te vas a haber visto favorecido por ello. Así que nada, empecemos a tener las cosas claras, empecemos a tener tranquilidad, y si tenéis un fondo a largo plazo y veis que hoy está cayendo bastante, o que lleváis 1 o 2 semanas viendo caer, no tenéis que sacar el dinero. No tenéis que sacar el dinero. Siempre y cuando hayáis hecho antes una buena planificación financiera y sabéis que ese dinero, aunque se perdiese, aunque llegase a cero, vuestro día a día no va a cambiar. Vuestra vida no se va a ver visto perjudicada. Eso es muy importante. Como os digo, hoy desde el plano de noticias macro, pues bueno, teníamos al mediodía el PIB de Estados Unidos, que se espera que sea de un 7%, pero va a pasar a segundo plano, igual que las peticiones de subsidios semanales. También el consenso es que bajen un poquito, con lo cual eso mejora la situación laboral en Estados Unidos, pero ante la situación que vamos a vivir hoy, pues bueno, se va a quedar pues en nada. Vamos a pasar a los mercados, vamos a empezar a ver los índices. Bueno, ahora mismo sí que podemos hablar de una buena corrección a toda la subida desde el 2020. Si lanzamos un Fibonacci, que es una herramienta que se utiliza para determinar hasta dónde pueden llegar los retrocesos, ya sean movimientos alcistas o movimientos bajistas, bueno, se va acercando al 50% de toda esa subida del 2020. Con lo cual, alguien que hubiera entrado en la zona buena abajo del todo del 2020, bueno, pues yo sé que, os vuelvo a repetir,
es que estoy perdiendo un 50% de toda esa subida. Sí, lo estás perdiendo si estás haciendo una indexación o si tienes cualquier otro fondo, lo estás perdiendo. Si te has hecho una buena planificación, no te tienes por qué asustar y lo que tienes que entender es que sirve para comprar a mejores precios de cara a qué, a ese largo plazo. Hemos perdido la zona de los 15.000, está ya dentro de la zona de los 13.800 el DAX. Si continúa hoy el día, pues verle caer hasta la zona del 62, que sería la zona de los 13.200, no sería descabellado. Un giro muy brusco se tendría que dar para que pudiéramos empezar a ver una subida profunda. En el SP, no os voy a decirle, el retroceso es todavía muy, muy, muy pequeño. Eso demuestra que, bueno, que Estados Unidos está un poquito más protegido ante esta circunstancia que Europa, pero digamos ya por la zona de los 4.100 y hoy si sigue este movimiento, pues que el SP pierda los 4.000 podría ser factible. Las tecnológicas, bueno, siguen cayendo, ya venían de una corrección importante de semanas anteriores, con lo cual, pues bueno, hoy ya la caída viene a estar cerca de la zona del 7 de marzo, que venía a estar, pues bueno, por la zona de los 12.500. Hoy si continúa este movimiento, pues puede que nos vayamos a esa zona. Y importantes correcciones. No vamos a hablar todavía de tendencias bajistas, pero sí de importantes correcciones. El euro, bueno, está rompiendo ahora mismo la zona o ha roto la zona del 1.13, vamos camino casi del 1.11. Acordaros de la franja que yo os comentaba, de entre el 1.14 y 1.13, pues bueno, hoy está cayendo con bastante fuerza y va a perforar, pues bueno, si sigue este camino. Hoy no digo que llegue al 1.10, pero entre hoy y mañana pues podría ser factible. Voy adelantando. Por favor, no dejéis posiciones mañana abiertas para el fin de semana de cara al lunes. No hablo de largo plazo, hablo de posiblemente si estáis haciendo day trading y pensáis que vais a ser más listos porque sabes lo que va a pasar durante el fin de semana, o si tienes un swing de 1 a 2 semanas, pues no dejéis posiciones. Esa sería mi recomendación. Ni intentéis acertar qué pueden hacer los mercados en la apertura del lunes. No es recomendable que hagáis eso porque os podéis encontrar un susto muy grande. Bueno, el crudo, pues hablo del crudo que no del Brent, pero vamos, hoy el crudo, que es el Texas americano, ya ha tocado los $100, ya saltó la campanita. El Brent supongo que estará por encima. El gas va a estar disparado. Esta mañana hablaban que se había revalorizado un 33%, con lo cual vamos a tener unas semanas de subida de precios, como se suele decir, que vamos a flipar. Vamos a ver la gasolina cara, no, lo siguiente. El oro, bueno, si hablábamos hace unos días que si todo continuaba ahí se podía ir a sus máximos históricos, pues ala. El máximo está en 2.000, vamos a redondear, de los 2.070 puntos. Vamos hoy por los 1.971. Con lo cual, tenemos cerquita los 2.000. Recuerdo que hablábamos a finales del año pasado entre distintos compañeros de profesión, ¿no? Se hablaba de que, bueno, era un buen momento para el oro, con esta inflación que íbamos a ver, etcétera. Y esa idea se fue un poco oscureciendo por el tema de que iba a haber subida de tipos en Estados Unidos. Pero claro, ante esta situación, como veis, el oro es el gran triunfador de esta situación. También se podría decir que es el crudo, ¿no? Porque aquel que esté, pues yo que sé, en un fondo de materias primas, en este caso relacionado con el crudo, pues esos fondos o esos ETFs tienen que estar ganando dinero por toda esta subida, porque van correlacionados. Es lógico, son empresas petroleras, etcétera, pues bueno, la correlación les va a hacer subir. Aquellos que tengan un fondo en oro o en un ETF en oro, o que tengan opciones o que sean más locos, ¿no? Que vayan a las opciones o vayan a los futuros, van a estar ganando dinero. Y bastante, porque está subiendo mucho. Ahora bien, ¿quién se está, a mi juicio, dando el batacazo y demostrando, se podría decir, su debilidad? Su debilidad. Recordemos, el Bitcoin, en general todas las cripto, ya viene cayendo desde el 9 de noviembre, pero toda esta situación, que es donde realmente iba a pasar
la prueba, vamos a decir, la prueba del algodón, el Bitcoin, no lo está pasando porque está cayendo. Se está viendo una correlación directa con la renta variable, con lo cual pues no va bien. No va bien, y todos aquellos que pensaban que el Bitcoin se iba a disparar, pues la situación no es así. Así que cuidadito con lo que hay. Y, por ejemplo, vamos a ver el trigo. Recordemos que Ucrania es uno de los países exportadores de trigo. Pues fijaros, su máximo estaba, no sé si decir histórico, porque estoy en un gráfico diario, a lo mejor tendría que ampliarlo, pero bueno, su máximo estaba el 19 de noviembre del 2021, había caído, se había moderado un poquito, hoy llevaba por los 934 camino de los 1000. El platino, vamos a ver cómo está el platino. Bueno, pues también está entrando en zonas que le van acercando a esa zona de sus máximos, y muchas materias se van a disparar estos días, con lo cual, como veis, la situación es preocupante, no es nada positiva, y hablemos otra vez del trigo. Recordemos que la primavera árabe, en principio, se inicia por el precio del pan, que se empezó a encarecer. Fijaros ahora los precios de los cereales en general, que se van a disparar. Así que la temida inflación, que hoy he leído también dentro de los miembros del BCE, que se podría estar estabilizando, no dicen que se vaya a llegar a su máximo, que haya llegado a su máximo y ya venga un descenso, sino más o menos que se ha llegado. Pues con esta situación, en función del tiempo que se alargue, vamos a tener aún más inflación. Ahora en alimentos, todos los derivados del crudo. Es decir, nos viene una situación muy, muy, muy complicada, muy complicada. Y aquí vamos a unirlo con la parte de las finanzas personales, de la planificación financiera. Todo aquel que no haya hecho ya de principios de año una planificación, no va a llegar tarde, porque la planificación, sea el momento que sea, siempre es bienvenida, con lo cual, si no la habéis hecho, estáis a tiempo, pero es momento de echar números, de que empecéis a entender que posiblemente nos viene una inflación alta. Ya os decía ayer que yo no soy agorero, yo creo que no soy agorero, pero sí que me gusta ver los mercados desde la realidad, ni punto demasiado optimista ni punto demasiado bajista, pero la realidad es que todo apuntaba a que las sanciones de antes de ayer, cuando salió Biden a hablar, eran ridículas y que eso no le iba a parar. Y lo que demuestra esta situación es que más tarde o más temprano estos dos nuevos países independientes se los va a quedar, entre comillas, Rusia. Y dentro de 1, dentro de 2 años o dentro de 5, no lo sé muy bien, intentará extenderse otro poquito más. Y así sucesivamente, hasta que al final toda esa parte de Ucrania quede en manos de Rusia. Y Ucrania no tenga posibilidades de negociación y al final diga, pues tengo que hincar la rodilla. Y repito, yo no veo que Ucrania vaya a hincar la rodilla, porque no soportan a Rusia. Con lo cual, la situación es difícil. Que tengamos un crudo ya en esos precios, pues no es bueno. Y además es que se habla también de que le queda ya poquito para que lleguemos a un consenso con Irán, y eso no se ve a ver factible, de que aunque haya ese acuerdo aumente
esos barriles y eso vaya a hacer descender los precios del crudo. Y del gas ya ni os cuento. En este caso vamos a hacer ya el descanso, vamos a volver luego con la entrevista, vamos a hacer el descanso y ahora volvemos con la entrevista. Pues ya estamos de vuelta y vamos a empezar esta segunda parte del programa, en este caso con la entrevista a Ignacio Marín, presidente de Dark Planet. Buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Encantado. Sí, te digo perfectamente. Muchas gracias por escuchar bienvenido la comunicación. Nada, bienvenido a tu casa. Y nada, la primera pregunta que te haría sería un poquito que nos comentaras cómo nace el proyecto de Dark Planet, cuál ha sido su trayectoria y, bueno, hoy en día qué puede ofrecer. Muy bien. A ver, voy a intentar ser muy breve. Dark Planet somos un grupo de empresas privadas de servicios digitales. Muy innovadores, muy en mercados globales, y Dark Planet nace de la integración de tres compañías que llevan en el mercado ya pues, cerca de 6 años. Dark Code, Dark Planet Studios y Alari Advisory. La primera de ellas, Dark Code, ha operado en mercados globales en tecnología de la información. Dark Planet Studios es más joven, está focalizada en generación de efectos especiales digitales para ficción y publicidad. Y Alari Advisory está más centrada en la consultoría y en la innovación. Y bueno, esa ha sido un poco la trayectoria durante estos años. Y bueno, pues hemos decidido integrar las tres marcas en un único proyecto, que es Dark Planet. Bueno, entiendo que al final puede haber sinergias entre las tres empresas de cara a un mismo cliente y de ahí viene esa unión que habéis hecho. Efectivamente. A ver, un poco todo esto viene de... La pandemia nos ha hecho evolucionar un poquito a todos. Tiene muchas cosas malas, obviamente, pero alguna ha tenido buena, o está teniendo alguna buena, que es que nos hace crecer y reflexionar, ver un poco en perspectiva los mercados y de alguna manera ver un poco dónde está situado. Nos dimos cuenta que la tecnología y los contenidos audiovisuales están convergiendo. La informática no se entiende sin lo audiovisual y viceversa. Entonces dijimos, bueno, yo creo que es momento de integrar todo e ir al mercado con una única marca y una proposición de valor única. Sí, porque hoy en día el tema audiovisual, los vídeos, digamos, es lo que se está imponiendo, ¿no? A través de las distintas redes sociales, TikTok o Instagram con sus reels, va haciendo que al final tengas que evolucionar y que las compañías, entiendo, como la vuestra, tengan que ir evolucionando para que a las grandes compañías se les pueda ir brindando un tipo de servicio que se pueda adaptar pues ya a distintos medios, no solo la televisión, sino también a las redes. Efectivamente. Todo es multicanal, todo es multicapa, multitodo. Entonces, la tecnología que te permite de alguna manera distribuir tu propuesta en diferentes canales. Y es ahí donde estamos muy bien situados y es donde queremos apostar en el futuro. Tanto contenidos en redes como contenidos en plataformas, como contenidos en otro tipo de soportes, tienen que converger, tienen que tener una única propuesta. Y es ahí donde el planeta tiene que estar focalizándose. Como me has hablado de tres compañías, si quieres, pues bueno, me las has nombrado, pero si quieres entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas para que se entienda un poquito la persona que está al otro lado, qué hace cada una de ellas para que entienda, digamos, de forma global los servicios que puede tener. Dark Planet nos hemos organizado en tres unidades de negocio. La primera es Dark Planet Technology, que está orientada a soluciones tecnológicas para cuenta global, en plataformas y soluciones disruptivas, Big Data, inteligencia artificial,
metaverso, blockchain y todo aquello que tenga un sentido de negocio a día de hoy. Y por otro lado, una nueva línea de negocio que es la que te comentaba anteriormente, que tiene un sentido total en el mundo de los contenidos, porque es ahí donde vemos mucho más recorrido convergencia. Por otro lado, tenemos Del Planet Studio, que es nuestra marca más reputada en el mundo de la ficción y de la postproducción digital, donde hacemos los efectos especiales digitales y experiencias de inversión virtual. De momento estamos en un alcance nacional y europeo y esperamos en breve dar el salto a Hollywood, que es un poco nuestro objetivo este año que entra. Sí, luego la tercera marca, sí. ya para concluir, la tercera marca que está en este momento en el horno es The Planet Shuttle, que es nuestra incubadora de innovación. Es de donde salen todas estas iniciativas de crecimiento y de propuesta novedosa en mercados tanto de contenidos como digitales. La parte de incubadora es en plan startups, para encontrar startups que os puedan a lo mejor complementar a vosotros o luego sacarlas al mercado. Tiene cabida también ese enfoque. De momento, The Planet Shuttle está más orientada al concepto de intra-startup, es decir, de toda nuestra red de colaboradores. Es una red de personas muy inquietas, muy audaces, que su talento nos permite generar ideas de manera constante. No obstante, también tenemos que mirar hacia afuera y ver qué nos puede interesar, obviamente, para incorporar a nuestro proyecto. De cara a la parte del estudio, que bueno, he visto, vamos a decir, las películas en las que habéis participado o en las series, de cara a muchas veces el concepto que se tiene aquí del cine español, yo creo que en general lo que es el público está equivocado. Yo creo que aquí en España al final, sobre todo en los últimos años, se hace un gran cine que a veces no se tiene en cuenta. Yo pienso que todos estos avances que estamos viendo, ¿no? Pues, por ejemplo, películas como Mortadelo y Filemón, etcétera, y otras tantas, es un salto tecnológico el que ha dado ahí España en ese sentido. No digo que estemos a la misma altura que Estados Unidos, porque al final los presupuestos son los presupuestos, pero sí que hay un salto ahí muy importante. Totalmente. O sea, el cine español está creciendo en calidad. Cine y series, ambos tipos de producciones están creciendo en calidad de una manera asombrosa. Tanto en lo que hacemos nosotros, que es postproducción digital y creación de efectos digitales, como en sí mismo la capacidad creativa de nuestros productores y directores. En ambas líneas, el cine español está en un pleno auge. Esperemos que ya escampe la pandemia y podamos todos volver a las salas de exhibición como estábamos viendo antes de la pandemia. Esa sería una pregunta que tenía ya un poco de curiosidad, ¿no? Te lo digo porque, claro, todas las nuevas plataformas, HBO, Netflix, etcétera, han dado ese salto de calidad, podemos decir, a hacer películas como las que tú puedas ver en el cine, con lo cual lo que se está empezando a vender también son televisiones cada vez más grandes, con mejor calidad, y tú como profesional dentro del sector, no sé si decir que los cines corren riesgo, pero que quizás en los cines van a ser como más selectivos, es decir, en vez de un cine, aunque haya 7 salas, poner 2 o 3 películas importantes que sabes que vas a llenar y el resto... Pregunto, porque bien es verdad que ya estamos en un momento de la pandemia donde ya puede haber, o sea, ya no tienes que haber esas separaciones, etcétera, y muchas veces vas al cine incluso con películas más o menos recientes y aún así ves las salas que no están como antes, ¿no? Entonces, quizás es un debate un poco que hay que... Da mucho juego, sí. el debate. Yo sigo creyendo en las salas de exhibición. Yo creo que para según qué producciones la experiencia del cine debe ser vivida en una sala de exhibición. Es una opinión muy personal. Obviamente porque es ahí donde más se constata nuestro producto, nuestros efectos en una sala de exhibición con un buen sonido y una buena proyección, pues lógicamente tiene mucho más alcance.
Las plataformas es un complemento magnífico para la industria. Ha revolucionado todo el modelo de producción y distribución del contenido en España, lo ha revolucionado. También te digo que gracias a las plataformas el sector no se ha hundido del todo durante la pandemia, porque lo que se ha podido decrecer en exhibición en sala se ha mantenido y crecido en plataformas de streaming, con lo cual al final no se ha sufrido tanto como se podría haber sufrido. Y de alguna manera es un poco como va a continuar esto, ¿no? Es un poco como lo percibo yo. Una buena película va a ser preferiblemente visionada en una sala de exhibición, pero eso no quita que muchas otras películas que a lo mejor no tienen tanto gancho en sala, en plataforma tengan mucho recorrido en cuanto a ingresos, que es lo que está pasando en el día de hoy. Muchas películas de mediano presupuesto que en salas de exhibición no tienen gran recorrido, luego llegan a la plataforma y compensan pues aquellos que se ha tenido algún tipo de pérdida o de no alcanzar un presupuesto de ingresos que se tenía pensado. Lo cual, el complemento yo creo que es muy válido, salas y plataformas, y esperemos que siga así. Dentro de lo que es España, por tu experiencia, ¿sigues pensando que todavía cuesta mucho, digamos, emprender en el sector cinematográfico, o que en los últimos años hay como más facilidades, sobre todo por parte de los que mandan, ¿no?, de los políticos, para poder crear una cantidad de empresas que, oye, a futuro puedan, digamos, puedan llegar a ser referentes en España y en Europa del cine? ¿O todavía hay esas dificultades que hacen que, por ejemplo, muchas producciones pues se vayan a Reino Unido? Porque a lo mejor en esto puedo estar equivocado. Viendo un documental vi que la última película, la de Uncharted, por ejemplo, se iban a Reino Unido a los estudios a realizarlo allí, y digo, ¿no preferirían hacerlo aquí en España, que hace mejor tiempo, que quizás los costes pueden ser un poco más reducidos? Es una idea así un poco en general. España siempre ha sido un destino favorito de muchas producciones. Empezamos con los spaghetti western en Almería, sí. y yo creo que sigue siendo así. Tenemos muchas ubicaciones en España que Canarias, Madrid, Navarra, que tienen destinos que tienen algunas ventajas de cara a la realización de rodajes y de cara a la postproducción, muy atractivas para producciones que se realizan o coproducciones que se realizan en otros puntos del mundo. Evidentemente, el factor clima, el factor país, nuestra seguridad jurídica, en el mundo cultural, es muy atractivo para producciones internacionales. Lo que pasa es que con la pandemia ha habido un gran parón. Mucha producción de Hollywood no ha venido aquí por miedo. También estaban paradas allí. Se han parado muchísimos rodajes en Los Ángeles. Rodajes que teníamos previstos que iban a venir a España. Ahora entendemos que se va a desatascar todo esto. España sigue siendo un destino muy bueno para producciones de Hollywood. Tenemos un servicio de producción, tanto de producción como de postproducción, muy válido en España, y obviamente a nivel político no deben de dejar de ayudar en todo el tema de incentivos fiscales, porque la verdad es que es ahí donde se está fraguando la batalla con otros países. Decías al principio que hablabas del salto a Estados Unidos, y ¿cómo tenéis pensado dar ese salto, ¿no? ¿Cómo lo tenéis planificado? ¿Cuál es vuestra idea? A ver, dentro del Planet, de nuestra red de partners muy estrecha, tenemos a productoras y financiadoras de cine que ya han hecho cosas en Estados Unidos. Concretamente, la superproducción 1917, en ella hemos participado de manera indirecta. Y todo esto lo que nos permite es que tan pronto tengamos una oportunidad desde el punto de vista de producción y de financiación de una
una producción americana, pues los efectos digitales vamos a intentar estar ahí. Nuestra calidad es calidad española, no de Dead Planet en general, sino las postproductoras españolas de efectos digitales tienen igual talento que una productora de postproducción americana. Lo que ocurre que es, una cosa es el talento, otra cosa son las posibilidades. Como talento, ya te puedo decir que no vamos faltos, y en tanto en cuanto se pueda acceder a producciones americanas, la postproducción va a ir detrás por nuestra parte. Sí, me gustaría, por cambiar un poquito, pero dentro de vuestra compañía, me has hablado antes del metaverso, del blockchain, y como es un tema que, bueno, ahora sigue mucha gente, digamos que ahora todo lo mueve el metaverso, parece que antes no existía. Vosotros, exactamente, ¿qué es lo que buscáis o tenéis algún nicho específico dentro del metaverso? Cuéntame un poquito. A ver, es la palabra de moda. Sí. Quien no hable de metaverso ahora es que no es nadie, ¿no? En el sector. A ver, es un concepto que, a ver, como todo en la tecnología, nada es nuevo. Esto viene dado de algunas novelas de hace algunas décadas y tal, pues tener una segunda vida, una vida virtual, una capacidad de interacción en un mundo que no es el real. Se está hablando mucho, creo que es un estadio muy incipiente para que se hagan inversiones, salvo Zuckerberg, que lleva perdido ya 10.000 millones de dólares en el metaverso. Espero que le vaya bien, pero hay que ir con cautela, hay que ir con mucha cautela. Es decir, está claro que la manera de afrontar la interfaz de usuario con lo digital va a cambiar del teclado y los clics de ratón hacia un modelo de tres dimensiones. En eso estamos de acuerdo. Lo que está haciendo Zuckerberg es, de alguna manera, pues dar un golpe en la mesa y impulsarlo corriendo mucho riesgo desde mi punto de vista por la velocidad, pero evidentemente con un acierto estratégico deslumbrante desde mi punto de vista. Del Planet, ¿dónde estará? A ver, tenemos nuestros proyectos de investigación y desarrollo en este ámbito, obviamente, combinados con NFTs en ambas bloques, tanto en Ethereum como en Solana, para la digitalización de activos digitales. Y algo que es todavía más ilusionante, que es dónde estará dentro de un tiempo el cine y el metaverso, cómo van a converger. Es algo que a día de hoy puede sonar un poco a ficción, que se han hecho algunas experiencias. Netflix ha hecho algo con La Casa de Papel en Nueva York, en un ambiente acotado, no en un entorno abierto. Pero tiene mucho recorrido, recorrido ilusionante. Al fin y al cabo, a todo el mundo le encantaría ser figurante virtual de una película. A todo el mundo. Ser espectador, tener interactividad con la película ya es mucho más complicado. Pero ser un figurante virtual dentro de una película, pues es muy ilusionante. No te he de negar que estamos trabajando en ello para ver de qué manera podemos combinar capacidades que tenemos en la casa de producción virtual, de animación de metahumanos y de generación de escenarios virtuales, para ver de qué manera podemos decir en un corto espacio de tiempo algo sobre esto. Es un poco nuestro objetivo. Sí, digamos que hay que investigar un poquito para ir determinando a dónde puede ir, ¿no? Porque al final has nombrado también los NFT, el mundo de las criptodivisas, porque bueno, en breve empezaremos a ver tanto desde Estados Unidos como desde Europa regulaciones. No sé si vosotros vais a entrar en el campo de las criptodivisas o solamente os vais a quedar en los NFT. De momento nos vamos a quedar en NFTs. La criptodivisa es un negociado que se lo dejamos a los expertos en divisas.
nosotros nos vamos a quedar en los NFTs, que aunque no sean tangibles, como el propio nombre indica, por lo menos sabes lo que son, ¿no? Y entonces, lógica, a ver, un NFT al final tiene una cotización en la blockchain con la que tú mercadeas, ¿no? Entonces, sí, es necesario para según qué asuntos, qué modelos de negocio que tengas que utilizar en la blockchain. Pero no vamos, la Dead Planet Coin no la vas a ver en los mercados en un corto espacio de tiempo. No, lo decía a lo mejor también de cara a un cliente que quisiera desarrollar algo en el metaverso y demás. A esa parte me refería. Pues Ignacio, muchas gracias por entrar en directo con nosotros. Espero que volvamos a hablar. Esta es tu casa y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a Decisión Radio. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Pues nos despedimos hasta mañana. Esperemos que la situación en Ucrania vaya un poquito mejor dentro de la situación que hay, que haya pocas víctimas, como en toda guerra. Y nos vemos mañana. Un saludo.